En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, hemos venido hoy a este encuentro maravilloso en Cristo Jesús que nos recuerda cuán grande es el amor de Dios que se derrama aún sobre aquellos que han perdido su gracia. Pues Cristo Jesús viene a reconciliar consigo aún aquellos que por el pecado han sido manchados, para que así purificados en Él volvamos nosotros a sentirnos hijos de Dios, amados, bendecidos, y así acudir al Padre con amor y con ternura, confiando en Él y en su misericordia. Pongamos en manos del Señor nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestros sueños, metas y esperanzas. De manera especial estaremos orando en esta Eucaristía por la salud de nuestros hermanos enfermos, Tatiana Gutiérrez, Gilberto Sánchez, Jorge Sánchez, también por todos nuestros hermanos difuntos, Evaristo Castillo. Antes de celebrar tan sagrados misterios, reconozcamos ante Dios que hemos fallado. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a celebrar los misterios de la pasión del Señor con tal fe y arrepentimiento que podamos merecer tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo.
Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, desde mi juventud que en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia, y a toda hora tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Lábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha.
Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Hoy, martes santo, encaminados ya hacia el Tríodo Pascual, la palabra nos va llevando realmente a descubrirnos a nosotros en este caminar de Cristo Jesús. Un Cristo que está ya a las puertas de su pasión y que ha decidido celebrar entonces con sus discípulos, con las personas que más lo conocían, la última cena. Y esta última cena que significa para ellos el unirse más a Cristo Jesús, pero también en esta última cena anticipando ya la cena gloriosa de Dios Padre. Por eso esta cena es tan significativa tanto para los discípulos como para la comunidad cristiana. Primeramente, entender cómo Jesús va revelando poco a poco lo que ha de padecer. Jesús mismo les irá enseñando a los discípulos cuál es el verdadero camino de la salvación. Los discípulos están a punto de descubrir que realmente la misión mesiánica escapa de su entendimiento y por ello también necesitan hacer un camino, un proceso de conversión para asumir en su vida realmente lo que significa hacer la voluntad de Dios. Y allí descubrirán el significado de ser cristianos, porque hasta ahora venían acomodados a una tradición judía, a una ley que les encaminaba y que les marcaba lo que tenían que hacer según los preceptos. Pero Cristo les enseña otro camino, lo que verdaderamente significa vivir el mandamiento del amor, que va más allá de simplemente el cumplimiento de un precepto, de una norma o de una ley. Pues quien verdaderamente ama como Dios nos pide amar, es capaz de dar un poco más de sí mismo, es capaz de entregarse todo por completo, es capaz de negarse a sí mismo hasta entregarse toda su existencia por el bien y la salvación del que ama. Y este camino que ha puesto Cristo es el camino discipular, y los discípulos comenzarán a aprender un nuevo camino,
una nueva guía, un nuevo precepto para poder cumplir la voluntad de Dios. Ahora los discípulos descubren algo, que este llamado de Dios, el llamamiento que Dios hace, es más profundo de lo que tal vez habían entendido o podían comprender desde su poca perspectiva, porque quedaron opacados al ver lo que Jesús quería hacer. Y por eso, en la primera lectura, se nos dirá esta frase importante, es que Dios, desde el principio, desde antes de nacer, Dios nos ha llamado. Y Dios ha querido entonces guiarnos por este sendero para irse manifestando en nuestras vidas. Dirá el profeta, es que logré comprender en un momento que yo tenía mis planes, que yo tenía mis deseos, que yo tenía mis esperanzas. Luego entendí que todo lo que era yo, mis planes, mis esperanzas, mis metas, mis sueños, no estaban en mí, sino que se realizan en Dios y estaban en las manos de Dios. Y allí descubrí entonces que Dios es quien guía mi vida, que es Dios el que me va llevando para hacer su voluntad. Es Dios el que me fortalece, es Dios el que me impulsa a seguir. Y dirá entonces, y sobre todo, aún cuando seguimos el camino de Dios, el Señor nos dirá, es poco que seas mi profeta para unir a las naciones, porque yo quiero más de ti. Y esto es lo importante de descubrir, qué es lo que realmente Dios busca de nosotros. Busca que aprendamos a amar, no a seguirle simplemente, no a cumplir los mandamientos. Primeramente que aprendamos a amar, y cuando aprendamos a amar descubriremos que no hay nada fuera de Dios que sea para nosotros perfecto, porque todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todo nuestro deseo y anhelo está en Dios, en manos de Dios. Y frente a esto, Dios, mirando que aprendemos a amar, entonces nos llamará a exigirnos el don perfecto del amor. Y el don perfecto del amor es la entrega, la donación generosa de uno mismo para realizar ya no nuestros planes, sino realizar en el amor completamente la voluntad de Dios. Y esto supo hacerlo Jesucristo en su vida, en su existencia y en su ser. Negándose a sí mismo, fue capaz de entregar su vida, su sangre y de morir en la cruz por el bien de todos, por la salvación humana y por cumplir perfectamente la voluntad de Dios Padre. Por eso el mandato de Jesús, ámense unos a los otros como yo los he amado, no es simplemente el amarse como una amistad, el amarse como un pequeño sacrificio. Amarse como yo los he amado es la frase donde se centra todo el querer de Dios para el ser cristiano, para la iglesia, que donándonos a nosotros mismos para realizar la voluntad de Dios, entonces nosotros ya no pensemos simplemente en lo que podamos conseguir o en lo que podamos alcanzar, sino en entregar nuestro corazón completamente a Dios para que Dios instaure su reino en nuestras vidas y ya nuestras vidas sean para iluminar, dar luz, como dirá el profeta Isaías, a los demás. Y que los demás, a través de nosotros, viendo la luz de Dios, la luz de Cristo Jesús Redentor, puedan encontrar en la iglesia, en la comunidad cristiana, en nosotros como hermanos, la salvación. Hoy el Evangelio nos va a narrar este pequeño pasaje donde Jesús, reunido con sus discípulos, comienza a sentir ese sentimiento profundo, tal vez de nostalgia, tal vez de decir, ya es la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado,
ya ha llegado mi hora de dar verdadero testimonio de Dios, porque todo lo demás, los milagros, todo lo que Cristo vino a realizar, todo lo que Cristo vino a decir, fueron signos realmente del amor de Dios. Pero ahora el testimonio que Cristo va a dar es el testimonio real de que como Hijo de Dios se ha entregado a la voluntad del Padre, porque se ha negado a sí mismo, porque siendo Dios ha rechazado su divinidad y siendo hombre ha entregado su propia vida para que, muriendo en la cruz, se manifieste el testimonio de amor de un Cristo que ha querido hacer completamente la voluntad de aquel que salva. Y así, siendo fiel, siendo cumplidor en todo, es que es exaltado Jesucristo nuestro Señor, con el nombre que está sobre todo nombre. Y por eso es importante entenderlo. Este testimonio de amor de Cristo Jesús parece ser un testimonio inalcanzable, pero Cristo Jesús nos llama a darnos cuenta de algo. Hoy tal vez no nos pide a nosotros morir en una cruz, tal vez no nos pide a nosotros simplemente caminar con la cruz a cuestas ensangrentados. Hoy no nos pide tal vez una muerte cruenta para dar testimonio de amor, pero el mayor testimonio de amor que se nos exige hoy en nuestras vidas es aprender a descubrirnos a nosotros mismos, que hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús, y así, renunciando al mal, dar un testimonio de amor y de entrega en el servicio de la persona que siempre está a nuestro lado, dando ese amor de entrega, de donación al prójimo, sirviendo como Cristo sirvió a aquellos que lo necesitan. Hoy el testimonio de amor que Cristo exige a su comunidad, a su iglesia, a su cuerpo, no es simplemente un sacrificio de sangre, porque ya el sacrificio de sangre lo ofreció Cristo, sino la verdadera entrega generosa, renunciando a mi propio ego, a mi propia voluntad, para que Dios haga su voluntad a través de mí en todos mis hermanos. Y la voluntad de Dios siempre será que, mirando cuánto Dios nos ama, nosotros respondamos a ese amor, buscando de Dios la salvación, buscando en Dios la vida eterna, renunciando al mal para asumir en nuestra vida el bien, el amor, la bondad y la paz. Que así sea. Hermanos y hermanas, Cristo colgado en la cruz intercede por todos los hombres. Es el mediador entre el cielo y la tierra, reconcilia a todos los hombres con Dios. Unidos a Él, oremos a Dios Padre nuestro. A cada invocación decimos, te rogamos, óyenos. Para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como pastor y Redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la Iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Jesús como el Mesías de su esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pueblos del Islam
encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz que los encamine al único Señor que perdona y salva. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios Todopoderoso y Eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libre a los paganos de toda idolatría, superstición o engaño, y les revele la luz de su palabra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Padre de misericordia y Dios de todo consuelo conceda su auxilio a todos los que lo invocan desde el fondo del corazón, y a todos los que dudan, sufren o luchan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por todos nuestros hermanos enfermos, para que así, unidos a la pasión de Cristo, que Él con misericordia ha asumido, con bondad y con humildad, también ellos puedan asumir en Dios toda situación de debilidad, de fragilidad, y fortalecidos en Cristo Jesús, puedan también recibir el Espíritu Santo que los lleva a superar todos los males. En especial nuestras hermanas Tatiana Gutiérrez, Gilberto Sánchez, Jorge Sánchez, y oremos también por todos nuestros hermanos difuntos, para que reconciliados en la cruz de Cristo con Dios Padre Todopoderoso, puedan recibir a través de su resurrección la gloria eterna. En especial nuestros hermanos Evaristo Castillo, Osvaldo René Marcusi. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, que te apiadas de la humanidad hasta entregar a tu propio Hijo a la muerte, acude en nuestra ayuda para que lo que te pedimos sea realidad en todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento. Este es el momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor. Pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Deja nuestras luchas, deja nuestras venas, deja nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a tus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 El cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Evaristo Castillo, Osvaldo René Marcusi y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, oremos todos juntos como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Los que van a comulgar se quedan de pie en su puesto. Los que no van a comulgar se pueden sentar.
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Oremos. Por medio de este sacramento que ya desde ahora nos comunica tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paso a paso nos acercamos ya a vivir el momento maravilloso, Triduo Pascual, que nos significa para nosotros misterio de salvación. Que el arrepentimiento en nuestros corazones sea un signo de conversión que nos lleve a identificarnos con Cristo en la cruz, para que, mirando el sacrificio de nuestro Salvador, podamos nosotros también asumir en nuestra vida el amor tan grande que nos ha tenido, que ha valido la vida de Dios, la vida del Mesías, la vida de Cristo Jesús, para que en Él nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz tarde. Feliz tarde, Padre. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Pero en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás.